En este video hablaremos de la integración por cambio de variable. Como sabes, las integrales son operaciones que se aplican a un diferencial, el cual está compuesto por una derivada que multiplica al diferencial de la variable, generalmente x. Al integrar dicho diferencial se obtiene una función primitiva o antiderivada. Sin embargo, en algunas ocasiones sucede que tenemos que integrar una diferencial que es producto de una función compuesta. Para poder realizar dicha operación, convenientemente hacemos un cambio de variable, que también es conocido como regla de sustitución o regla de la cadena. Este proceso se utiliza en una integral de la forma f de g de x por g' de x por dx. Consideramos entonces la forma de escribir un diferencial de la forma u por du. Por lo tanto, hacemos u igual a g de x y du igual a g' de x que multiplica el diferencial de x. Así podemos reescribir nuestra integral de la forma f de u por du. Además, consideraremos a f mayúscula de u más c como la antiderivada de dicha integral. Por lo tanto, debemos concluir que la integral de f de u por du es igual a f de u más c, que es igual a f de g de x más c. Aplicaremos este proceso en los siguientes ejemplos numéricos. En el primer ejemplo tenemos la integral de x cuadrada más 3 elevado a la quinta potencia por 2x diferencial de x. Para iniciar debemos definir cuál de los factores que conforman el problema es la función. En este caso es x cuadrada más 3, de tal forma que reescribimos la función como u. El siguiente paso es definir el valor del diferencial de u, que como sabemos debe ser la derivada de la función por el diferencial de la variable, en este caso x. Por lo tanto, la derivada de x cuadrada más 3 es igual a 2x y lo multiplicamos por dx. Con estos datos definimos nuevamente nuestra integral, como la integral de u a la quinta potencia por el diferencial de u. Este problema se resuelve utilizando la fórmula siguiente, que establece que al integrar una función elevada a una potencia, debemos sumar una unidad al exponente y después dividir entre el exponente más 1. Finalmente sumamos la constante de integración c mayúscula. En nuestro problema el resultado es u a la sexta potencia sobre 6 más c. Por último, sustituimos el valor de u por la función de nuestro problema original y el resultado se expresa como un sexto de x al cuadrado más 3 elevado a la sexta potencia más c. Para el ejemplo 2, observamos que nuestro problema nuevamente plantea una multiplicación, conformada por tres factores. El número 2, la función seno de 2x menos 3 y el diferencial de x. Definimos u como el argumento de la función seno, o sea 2x menos 3. Definimos de u como la derivada de 2x menos 3, en este caso 2, multiplicada por el diferencial de x. Reescribimos el problema como la integral del seno de u por du. Este se resuelve utilizando la fórmula de la integral del seno de u por el diferencial de u, que es igual a menos el coseno de u más c. Aplicamos esta solución a nuestro problema y finalmente sustituimos el valor de u, de tal forma que nuestro resultado final es menos el coseno de 2x menos 3 más c. Para el ejemplo 3 hacemos u igual al seno de x y du igual al coseno de x por el diferencial de x, de tal forma que nuestra integral es de la forma u a la n, donde n tiene un valor de 1, que usualmente no se escribe. Identificamos la fórmula que podemos utilizar para la solución. Después resolvemos utilizando dicha fórmula con el exponente, que en este caso es 1. Así el resultado es igual a 1 medio de u al cuadrado más c. Sustituyendo u por el seno de x, el resultado es 1 medio del seno cuadrado de x más c. En el cuarto ejemplo, a primera vista, no parece ser un problema de multiplicación. Sin embargo, continuamos con el procedimiento de cambio de variable, haciendo u igual a 2 más 3x y determinando de u como 3 por dx. Como podemos observar, en el problema original, el numerador es solo dx
Por lo tanto, despejamos y obtenemos que dx es igual a 1/3 de du. Con estos datos construimos nuestro problema en términos de u y de la diferencial de u, obteniendo la integral de 1/3 de du sobre u al cubo. En este punto debemos recordar que si tenemos una división y queremos escribirla como una multiplicación, podemos tomar el elemento del denominador y colocarlo en el numerador, considerando que su exponente tiene el signo negativo. Además, los términos constantes podemos sacarlos de la integral. Nuevamente reescribimos el problema como 1/3 de la integral de u a la menos 3 por du. Por lo tanto, podemos utilizar la fórmula de la integral de u a la n. Resolvemos considerando la ley de signos para suma y resta y obtenemos que el resultado es igual a menos 1 sobre 6 veces u al cuadrado más c. Por último, sustituimos u por 2 más 3x al cuadrado. En el siguiente ejemplo consideramos u igual a 2 más x al cubo y de u igual a 3x al cuadrado por dx. Observando el problema original, sabemos que x cuadrada y el diferencial de x sí forman parte del problema. Por lo tanto, movemos el número 3 del otro lado de la igualdad, realizando la operación contraria, de tal forma que pasa dividiendo. Así obtenemos que 1/3 de du es igual a x cuadrada por dx. Reescribimos la integral en términos de u y el diferencial de u. Esta nueva integral también se resuelve utilizando la fórmula de integración de u a la n. Aplicando la fórmula, el resultado nos da 2/9 de u a la 3/2 más c. Finalizamos sustituyendo u por 2 más x al cubo. En el último ejemplo, determinamos que u es igual a x cúbica más 1 y du es igual a 3x al cuadrado por dx. Nuevamente debemos cambiar de posición el número 3, que no pertenece al problema original. Por lo tanto, du sobre 3 es igual a x al cuadrado por dx. Como siguiente paso, escribimos la integral en términos de u por el diferencial de u. Para esta integral debemos utilizar la fórmula para la integral de la secante cuadrada de u diferencial de u, que es igual a la tangente de u más c. Resolvemos y obtenemos 2/3 de la tangente de u más c. Finalmente sustituimos u por x cúbica más 1.